Amigos de YouTube, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Jesús Edwin Escobar y en esta oportunidad vamos a trabajar lo correspondiente a las definiciones de hardware y software. En primera instancia debemos de definir y dejar en claro lo que es una computadora. Una computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para después de ello convertirlos en información conveniente y útil. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes, también llamados hardware, que controlados a su vez o manejados mediante un software pueden ejecutar tareas diversas. Entonces básicamente tenemos que una computadora va a tener unos componentes de entrada por la cual vamos a hacer un ingreso de datos hacia nuestra máquina. Esos datos, una vez han sido ingresados, van a ser procesados o van a ser cambiados de acuerdo a los requerimientos que tenga el usuario o el cliente. Esos dispositivos de procesamiento, el principal de ellos es la bien denominada CPU o microprocesador. Una vez que estos datos han sido procesados, se convierten en información y esta información es entregada bajo unos dispositivos de salida, donde se entregan los resultados ya de las operaciones realizadas por la máquina. Este proceso es cíclico, o sea que se puede repetir. Los resultados de salida pueden volver a ser de nuevo entrada y el proceso se repite. Ya con esto claro, debemos de tener presente las dos definiciones, qué es hardware y qué es software. El hardware viene de la palabra, hard, que traduciría duro, y ware, que es elemento duro. Esa sería la etimología de la palabra hardware desde sus inicios. ¿Qué es el hardware? Es el conjunto de componentes que integran la parte material de una computadora. Estos componentes pueden ser eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. El hardware es todo lo que es tangible, lo podemos tocar. Y su clasificación grande es hardware externo y hardware interno. En el hardware externo tenemos todo el hardware que podemos ver a simple vista y también en muchos casos son conocidos como los periféricos. Entonces, en un sistema computacional, todo lo que tú puedes tocar en la parte externa, y valga la redundancia, es el hardware externo. Tenemos ahí la pantalla, un monitor, la torre, el chasis de la computadora, el teclado, el mouse, los parlantes y los periféricos, que son los componentes hardware que están a la periferia y de ahí reciben su nombre de nuestra computadora. Entonces podría ser la webcam, un escáner, una impresora, un micrófono, unas bocinas, etc. Por otra parte tenemos el hardware interno, que son todos los componentes eléctricos, electrónicos o electromecánicos y mecánicos que están al interior de un dispositivo. Para este caso he hecho el despiece de dos tipos de computadoras. En la izquierda tenemos el hardware interno, que podemos encontrar en el chasis de una computadora personal, con todos sus componentes internos, como lo es el disco duro, las unidades ópticas, la memoria RAM, el principal de ellos, el microprocesador o CPU, la tarjeta madre, la fuente de poder, los ventiladores o fan, las unidades ya desaparecidas, las unidades de disquete, que hoy en día son unidades lectores de tarjetas. Y en resumen, todos estos serían un ejemplo del hardware interno. En la imagen de la derecha tenemos el despiece del hardware interno que encontramos en una computadora portátil, que básicamente son elementos similares. También vamos a encontrar una tarjeta madre, un disco duro, una memoria RAM, etc. Teniendo esta clasificación general de componente hardware externo e interno, vamos a hacer otra clasificación y es en cuanto a la modalidad de trabajo de estos dispositivos. Entonces tenemos unos dispositivos de la computadora
Y tenemos los dispositivos de entrada. Estos dispositivos son los que permiten el acceso de datos a la computadora. O sea, por medio de ellos vamos a poder ingresar datos a la computadora. Un ejemplo de ellos es el teclado, el mouse, el joystick, el lápiz óptico, el micrófono, la webcam, el escáner de código de barras. Una vez que estos datos han sido ingresados a la máquina y han sido procesados, salen de ella por medio de unos dispositivos de salida. A través de ellos el usuario puede extraer la información. Ejemplo de ellos, el monitor, los parlantes o altavoces, los auriculares, la impresora, el plotter y el videoproyector. Por su parte también tenemos los dispositivos mixtos, que son los capaces de introducir o extraer la información. Es decir, por medio de estos dispositivos podemos entrar datos a la computadora o también puede salir la información ya procesada de ella. Como ejemplo de ellos tenemos la tarjeta de red para comunicaciones, las diademas, una impresora multifuncional, la pantalla táctil y también las unidades de almacenamiento, como por ejemplo un pendrive USB que nos permita ingresar o sacar la información. Por otra parte, esta información que es procesada en la computadora también es necesario que la podamos resguardar. Y aquí vienen los dispositivos de almacenamiento. Son todos los componentes cuya función es resguardar la información del usuario. En ellos podemos guardar todos los datos. Como ejemplo tenemos las unidades ópticas, CD, DVD, también las Blu-ray, por ejemplo, los discos duros, hard disks, los pendrive USB y toda la serie de tarjetas adaptadoras o memory cards en todos sus formatos. En el formato SD, memory stick, discos duros portátiles y ya los viejos y obsoletos disquetes. Por último, en este grupo de dispositivos tenemos los dispositivos de procesamiento. Se podría decir que estos son los dispositivos más importantes del hardware del equipo, ya que en ellos es donde se interpretan y ejecutan las tareas necesarias para el funcionamiento del resto de los componentes. En estos componentes de procesamiento es donde se hace el trabajo pesado de la computadora. Ellos se encargan del cálculo, ellos se encargan de la toma de decisiones, ellos se encargan de controlar a todo el resto de dispositivos y ellos hacen la parte lógica del procesamiento de datos e información. Para mencionar algunos de ellos, los más importantes, tenemos la motherboard o tarjeta madre, el microprocesador o CPU, las tarjetas o memorias RAM y algunas tarjetas adaptadoras como por ejemplo las tarjetas gráficas o tarjetas de video hacen parte de este grupo de dispositivos de procesamiento. Por otra parte tenemos el software. De su definición desde el inglés soft, blando, ware, elemento, traduciría, un elemento blando, pero que esa definición no es tan literal en cuanto a su definición. Dice que es la parte lógica de la informática. Es allí donde están codificadas todas las instrucciones o tareas que realiza un sistema electrónico. El software incluye desde el sistema operativo hasta las aplicaciones que usa el usuario. El software es intangible, no lo podemos tocar. Es una parte lógica que viene en programación. Los programadores son los encargados de desarrollar el software que utilizan nuestros dispositivos de cómputo. Utiliza lenguaje máquina o binario. Aquí tenemos un sistema de cómputo y tenemos la conjugación del hardware y software. Podemos concluir que estas dos definiciones son complementarias entre ellas, es decir, una no puede trabajar sin la otra. El hardware necesita un software que lo controle y el software necesita un hardware en el cual se puede desplegar
y hacer todas sus funcionalidades. Teniendo estos dos elementos, tanto hardware y software, podemos tener lo que se tiene un llamado sistema de cómputo en funcionamiento. Aquí ya viene un tercer elemento que es el usuario, y ahí ya tenemos el sistema de cómputo funcionando y trabajando en lo que es su principal función, el procesamiento de datos e información. Y es así, amigos, como damos estas pequeñas definiciones de lo que es el hardware y el software. Espero sea de ayuda. Agradezco mucho su atención y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.